Llevamos ya, esta va a ser la cuarta semana de estar estudiando el Salmo 125, ¿ya? Hemos estado viendo los primeros 3 versículos de este Salmo que tiene 5 versículos, ¿ya? Nos ha dado varios desafíos, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado mirando estas 3 semanas, si usted ha estado conectado o ha estado presencialmente viendo la palabra del Señor, ¿ya? En 3 mensajes hemos visto 3 cosas principales, si pudiéramos resumir. Primero que nada, que el Señor nos guarda y guía y bendice porque confiamos en Él, ¿ya? Por eso estamos firmes. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿ya? Ahora, el que no confía en Dios no va a dejar su vida en las manos de Dios, ¿ya? Lo tienen como, igual que los bomberos decíamos, cuando hay emergencia nomás llaman a Dios, en los casos extremos, pero cuando confiamos en Él tenemos una base firme. Por eso dice que son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece. El primer mensaje que estuvimos viendo. Después a la siguiente semana nos fuimos al otro versículo, que Dios prometió no solo estar presente con su pueblo, sino también estar alrededor de su pueblo, ¿ya? ¿De qué manera? De una manera tan hermosa que nada cruza o toca un escogido de Dios sin que primero pase por él. Dios está alrededor de mí, me cubre. Entonces, cualquier cosa que me suceda tiene un control de Dios. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Ya? Qué interesante eso. No solamente nos da firmeza, sino que también protección alrededor. Nada pasa si no pasa primero, podríamos decir, por el muro de Dios. Y la semana pasada, como yo decía un rato atrás, providencialmente estuvimos hablando que el versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, ¿ya? Protección que Dios tiene hacia su pueblo, pero vimos algo interesante, que en la historia de Israel la vara de impiedad solo descansaba sobre Israel cuando el pueblo era injusto y no confiaba en él. Es decir, los gobiernos tiranos, los gobiernos déspotas, los gobiernos, la dictadura de cualquier tipo, son finalmente el resultado de un pueblo cristiano infiel, desobediente y apóstata, ¿ya? Y miramos que la mayor lección y principal propósito que Dios permita gobierno así es para tratar con su pueblo, para llamarlo al arrepentimiento verdadero. Dios no está tratando con el inconverso, con un gobierno injusto, un gobierno inmoral, un gobierno explotador, no. Lo que está haciendo es que su pueblo vuelva los ojos. Por eso el versículo que veíamos, el versículo 2 decía, no reposará para siempre, o sea, no para siempre estará este gobierno. ¿Por qué? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. O sea, Dios no va a permitir que el justo caiga en el mismo juego, aunque algunos han caído, ¿ya? Han caído y le rinden pleitesía a gobiernos injustos, a gobiernos tiranos, apóstatas, ya en ciertos aspectos, y se convierten en apóstatas los que le siguen el juego. Entonces veíamos, por eso yo decía el domingo pasado, no es que haya preparado yo acerca del justo el mensaje para el 11 de septiembre, no, fue providencialmente. Entonces hoy día vamos a estar mirando los versículos 4 y 5 hasta casi el final. Dice así, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, ¿ya? Entonces, cuando miramos estos versículos, que hasta lo coloqué hasta la primera parte del versículo 5, hay una doble petición del salmista. ¿Cómo podríamos resumir estos 2 versículos hasta el principio del versículo 5? Que si le quisiéramos colocar un título, una idea, bueno, un autor decía que podríamos resumirlo así: nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿ya?
Todo lo que decidimos tarde o temprano tiene una consecuencia, para bien o para mal. Aquí el salmista pide que Dios derrame su bondad sobre los que tienen un corazón recto, y quizás cuesta un poco porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿cómo va a estar pidiendo la bendición para los de recto corazón? Pero es algo de los que tienen la obra de Dios en su vida, de los que han sido llamados a salvación. Pero también ora para que manifieste la justicia sobre los que van por los caminos torcidos y que disfrutan haciendo el mal. Por eso dice, para los que van por los caminos torcidos, deséchalo, Señor, junto con los malhechores. O sea, a unos bendice y a otros desecha. Entonces, esa diferencia que hace el salmista, camino en peregrinaje, ¿ya? Es una diferencia que no tenemos que olvidar, no tenemos que dejar a un lado. Escoger el bien o el mal trae consecuencias, ¿ya? Y las personas que están por caminos torcidos, por caminos malhechores, van a tener una consecuencia. Los que han sido llamados por Dios y son rectos porque están en las cosas del Señor, van a tener otras consecuencias. Inclusive toda idea tiene sus consecuencias. Por eso la bendición del salmista es importante. Lo que él está solicitando en este instante, lo que dice en estos versículos, hay una distinción muy clara, ¿ya? Nuestras decisiones tienen consecuencias. Dios es justo y bueno, ¿ya? Él ve todo lo que acontece, nada pasa desapercibido. Aunque quizá uno dirá, pero ¿cómo Dios permite? Y vienen tantas preguntas y cuestionamientos, pero no hay nada que pase que Dios no sepa que esté sucediendo, ¿ya? Los que amamos a Dios y buscamos hacer el bien, tenemos la promesa que Dios nos va a tratar con bondad, ¿ya? Vamos a pasar sufrimiento como todos, pero no vamos a estar solos en la lucha. Dios nos va a acompañar. Por eso dice, haz bien a los buenos, a los de recto corazón. El Señor, acompáñalos, Señor, dale las fuerzas para lo que están pasando. En cambio, a los que hacen el mal, Él castiga, dice, la injusticia para las personas, o para que las personas aprendan a hacer el bien, ¿ya? A veces pareciera que la injusticia vale la pena, ¿ah? Que los injustos, los inmorales, los aprovechadores, los sinvergüenzas y los ladrones la pasan mejor que el que hace lo contrario. Pero al final eso trae destrucción, ¿ya? Al final las consecuencias lo dice la palabra del Señor. Por eso el salmista clamaba. Es importante detenernos en estos versículos, hermanos, que nos quede bien claro. ¿Qué cosa? ¿Ya? Una de las características principales del antiguo pacto que Dios hizo, ¿ya?, con los israelitas en el monte Sinaí fue el principio de bendecir su obediencia y maldecir su desobediencia. Y aquí el salmista lo recuerda, simplemente lo está recordando, ¿ya? Está diciendo, a los que son obedientes, bendice, y a los que no son obedientes y van para el camino del mal, maldice, ¿ya? Es bien claro lo que se está viviendo acá, ¿ya? Ahora, lo más grande que existe del Evangelio, hermano, es que Dios hizo el bien a los que no son buenos, ¿ya? No lo merecían, ¿ya? Recordemos que a su tiempo murió por los impíos y que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en ese aspecto no hay ninguno bueno, pero es la misericordia de Dios. Entonces, por eso hay algo tan marcado en estos versículos, ¿ya? A los que son rectos de corazón, ¿ya? Son los que se mantienen firmes en sus convicciones frente a las circunstancias, que no se quejan de las dispensaciones de Dios o de los planes de Dios. Hay cristianos muy buenos para quejarse, ¿ah? Sino que creyendo que todo lo que Él ordena es mejor, se adhieren a su voluntad, como decía un autor, ¿ya? Y están conformes tanto en la adversidad como en la prosperidad. A veces, hermano, lamentablemente de nuestros labios la queja es más frecuente que el agradecimiento ante el Señor. Otro autor decía, toda verdadera excelencia tiene su asiento aquí.
No es la buena acción que hace bueno al hombre, es el buen hombre que hace la buena acción. ¿Ya? No porque hagas cosas buenas eres bueno, sino porque eres bueno haces cosas buenas. Parece un juego de palabras. Pero dice, el mérito de una acción depende enteramente de los motivos que la han impulsado. Cuando el corazón va mal, todo va mal. Cuando el corazón es recto, todo es recto. Y esto es muy importante. Porque usted encuentra a malos haciendo cosas buenas. Y encuentra buenas haciendo cosas malas. Porque es un asunto del corazón. ¿Ya? Es un asunto de la motivación. ¿Ya? Hay gente que puede estar dando solo con el interés de poder estar recibiendo. ¿Ya? Y no solo recibiendo dinero, sino a ese honor, reconocimiento, aplauso, etc. ¿Ya? Entonces por eso el salmista dice, Señor, a los que hacen bien, hazle bien, pero a los que hacen mal, deséchalo. ¿Ya? Lo marca muy bien. Ahora, por eso dice, más a los que se apartan tras sus perversidades. ¿Ya? Ahora, el salmista sabía que había mucha bendición para aquellos que obedecían. ¿Ya? Pero a los que hacen iniquidad, el asunto no era el mismo. Decía un autor, que no son fieles, que ceden al pecado, que se aparten y andan por caminos tortuosos, muy diferente del camino recto de los rectos. Los rectos de corazón, ellos serán llevados al castigo con los obradores de iniquidad. El salmista usó una imagen bastante fuerte acá, ¿ya? Dice que habla de el pueblo que sirve a Dios a media, que se desvía sus caminos para torcerlo. Esos caminos torcidos y errantes nunca pueden conducir a nada bueno. O sea, hay una marca de parte del Señor que Él está hablando claramente. Jehová los llevará. ¿Ya? Ahora, marca aquí el Señor algo bien interesante. Destino de lo inicuo de los que se apartan y destino de los que obedecen y que están sirviendo al Señor. ¿Ya? Ahora, no se necesita ver que Dios juzgue a los malvados, porque eso está garantizado. El Señor lo está haciendo y lo va a hacer, ¿ya? Porque es juicio seguro. Ahora, un autor, John Bunyan, decía así, bien dice Dios, voy a soltar las riendas a este, le dejaré caer en sus viles pasiones, voy a soltar las riendas de sus pecados y se va a enmañarar en su inmunda concupiscencia. Será dominado por la compañía de lo impío. Así ocurre con los que se desvían en sus propias sendas tortuosas. O sea, Dios los deja, los entrega. Y yo creo que una acción que estamos viendo muy claramente es que lo hagan, porque su fin es camino de muerte. Ahora hay algo importante. Si volvemos al versículo 4, ya, del Salmo que estamos estudiando, dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Si volvemos a ese versículo, ya, vemos una petición bien clara. ¿Ya? Fíjense la petición. Señor, haz bien ¿a quién? A los buenos y a los que son rectos en su corazón. Hay algo muy importante, hermano, y que a veces nosotros caemos sin querer, ¿ya? Sin la intención. Y es la siguiente. No hay que pedir la bendición de los malos. ¿Ya? La bendición es para los que caminan con Dios y los que esperan en Él, confían en Él, buscan su rostro, como el versículo 1. ¿Ya? Pero, dice el versículo 1, los que confían en Jehová son como. ¿Ya? Jehová es quien puede hacernos bien, no los psicólogos, no los motivadores, no una autoestima alta, ni otras alternativas humanas y pasajeras. Él es el único que nos puede bendecir. Entonces no hay que pedir la bendición de los malos. ¿Ya? La bendición es de Dios para los que caminan en el camino del Señor y no buscar el bien en cosas pasajeras. No estoy diciendo que a lo mejor Dios puede ocupar muchas herramientas, pero su mayor herramienta es la palabra de Dios y Dios obra en el corazón de sus hijos. ¿Ya? Dios hace bien a su pueblo, a sus escogidos. ¿Ya? Los demás los tiene ya preparados con un destino
que no va a variar, que no va a cambiar. ¿Ya? Es como una anécdota, usted la tiene que haber escuchado, que dice lo siguiente, muy común esta anécdota sobre a quién buscamos la ayuda. Dice así: un hombre fue a un psicólogo para contarle su depresión y desesperación, que se sentía tan afligido con sus problemas que había perdido toda esperanza. El psicólogo le dijo que necesitaba dejar de pensar en todo eso y respirar otros aires. Le recetó visitar un circo que estaba en la ciudad, porque había un payaso en ese circo que hacía reír a la gente y eso lo haría o le iría bien. Entonces aquel hombre dijo: yo soy aquel payaso. Todas sus risas y payasadas eran solo de fachada. Así vive mucha gente que no confía en el Señor. ¿Ya? Que no confía en el Señor. Creen más en la terapia alternativa que en lo que la palabra de Dios puede hacer en sus vidas. Entonces el versículo dice: haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero, o más, y más con contraste, ¿ya? Dios no va a hacer bien a los malos, a los que se apartan tras sus perversidades, a los que viven para satisfacer la naturaleza humana, piensan y hacen cosas malas, blasfeman, viven en toda clase de pecado y se enojan si alguien le habla de Dios, de justicia o de salvación. A eso Dios no le va a hacer bien, disculpa. No, cuidado, Dios no le va a hacer bien. Está bien claro en la palabra de Dios. ¿Ya? En contraste, deja por tierra el concepto errado de que el impío, el malo, recibe la bendición de Dios, o que Dios le hace bien a pesar de él. No, lo que ellos están viviendo es la misericordia de Dios y el hecho de que Dios cumple su pacto y sus promesas, pero el fin de ellos es camino de muerte. ¿Ya? A veces nosotros miramos a la persona y decimos: pero ¿cómo? Mire cómo es, y le va bien. ¿Ya? Mira, caminó, dicen por ahí, el típico término evangélico, caminó y ya no camina, están hablando metafóricamente, y ¿por qué le va tan bien? Y eso que está apartado de Dios, misericordia, cumplimiento del pacto, nada más. De repente detrás de ese que le va bien, estando mal, hay una oración de una madre, una oración de un padre, una oración de un hijo, de un esposo, de una esposa. Así que no pienses que tu éxito es sinónimo de que estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Ya? Aquí el salmista predice el fin del malo. ¿Ya? Bien claro. A los que van por caminos torcidos, deséchenlos, Señor, junto con los malhechores. Entonces, ¿a quién Dios bendice? A su pueblo. ¿Por qué? Porque hay obediencia, porque hay sometimiento. ¿Ya? ¿A quién Dios desecha? ¿A quién Dios ya tiene el camino determinado, camino de muerte? Al que está apartado de sus cosas, al que quizás dijo servirle pero nunca le sirvió, el Señor lo tiene bien marcado. ¿Ya? Haz bien, dice el versículo, pero desecha. Toda decisión tiene una consecuencia. Cada uno recibirá según lo que ha sembrado. Quizás nosotros miramos en este instante humanamente los malos, los perversos, los depravados, los que están contra la palabra de Dios, les va mejor. Quizás desde nuestro punto de vista y hasta donde alcanza nuestra visión, es verdad. Pero si miramos más allá, el fin, ese es lo que cuenta. ¿Ya? Y no es un consuelo, hermano, de, bueno, será que... No, es la promesa de la palabra del Señor. Por eso el salmista dice: haz bien a uno, ¿ya? Pero a los que son chuecos, a los que están desechados, déjalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito en ese aspecto. Tiene realmente un plan bien interesante. Y a veces, hermano, nos cuesta identificar la bendición de Dios, la grandeza del pacto de Dios frente a todo lo que estamos viviendo. A veces nosotros nos encerramos en nuestro mundo, creamos un mundo de fantasía. Muchos cristianos creen el mundo de fantasía es la iglesia, la casa, la iglesia, y ese es el mundo
¿ya? Y entre medio de la iglesia es bonito tener comunión, pero ese es su mundo y como que se colocan a, un casco o se ciegan a lo que está pasando alrededor, porque es muy terrible, porque no hay que contaminarse, un montón de cosas, pero el cristiano que tiene sus pies puestos sobre la tierra, pero sus manos agarradas de las cosas eternas, se da cuenta que en su peregrinaje hay una gran diferencia. Dios hace bien a los buenos. Y a los buenos no porque sean buenos por naturaleza, sino porque Dios los ha llamado a salvación. Por eso marca este versículo, haz bien a, pero desecha a. ¿Ya? Entonces, hermanos, como decía, no tenemos que estar ni pidiendo ni buscando la bendición del malo, sino que tenemos que descansar en el Señor. Por eso si vamos al Salmo 125, que estamos estudiando, y volvemos a mirar estos versículos, dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Bien claro. Más, o pero, a los que se apartan tras sus perversidades, fíjense, tras qué se apartan, ¿ya? Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y aquí hay algo interesante. A los que se apartan, el Señor les tiene este destino. Entonces, un autor decía que cuando el versículo de la palabra de Dios dice, más los que se apartan, podríamos sacar la conclusión que estuvieron caminando. Que a lo mejor estuvieron un tiempo hablando de Dios, pero se apartaron. Bueno, lo vamos a ver el día miércoles, qué tipo de persona es esta, ¿ya? Pero hay una gran diferencia. Por eso el salmista cierra este salmo con 4 palabras que son necesarias para nuestro peregrinaje en este mundo. Y que dice, paz sea sobre Israel. Shalom sobre Israel. ¿Qué implica esa paz que sea sobre Israel? ¿Por qué está solicitando esto el salmista? Es lo que nos va a desafiar la palabra de Dios en el próximo mensaje. Pero hoy no nos olvidemos que tenemos el bien y la bendición solo por misericordia del Señor. Y como dice un salmo, no tengas envidia del que prospera, del impío que prospera, sino que descansemos en las promesas del Señor. Paz sea sobre Israel. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, que nos permite abrirla. Gracias porque, Señor, tú nos haces bien. Si contáramos y anotáramos todo el bien que nos haces, el solo hecho de respirar, el solo hecho de tener un plato de comida, el solo hecho de tener un lugar donde vivir, el solo hecho de, a pesar de las cosas, seguir caminando, es tu misericordia y tu bondad. Aún, Señor, en la aflicción, tú estás con nosotros. Gracias por las promesas para tu pueblo. Pero también gracias por el descanso que nos da, que los que van por caminos torcidos, los que se han desviado, los que no te sirven, están junto a los malhechores y tienen un fin, que tú ya lo tienes determinado. Señor, no es que nos gocemos en eso, duele nuestro corazón porque bueno, hay parientes, amigos, Señor, que tú nos has llamado, no va a ser mal. Pero lo muy importante es que tú tienes tu promesa para tu pueblo. Por eso, como vamos a ver, Señor, el próximo mensaje, necesitamos la paz necesaria para seguir en este peregrinaje, en este caminar. Gracias, Padre, por la libertad que nos das como pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.